Algo de lo que proponíamos hoy era hablar sobre el periodismo para el nuevo milenio. Y lo primero que quiero reflexionar es acerca de qué significa o cuál es el alcance de esta idea del nuevo milenio. Para muchos, seguramente la idea del nuevo milenio es esto, ¿no? Volver al futuro. Esto marcó una generación para muchos de nosotros y era una aproximación ingenua de poder acercarnos a tablas voladoras o lentes de visión especial o una moda extraordinaria o coches voladores, ¿sí? Para muchos esta era una aproximación de lo que sería la llegada del nuevo milenio. Si uno hablara de otros visionarios en épocas anteriores, Julio Verne lo fue para el siglo XX, estos dos personajes, William Hanna y Joseph Barbera, también tenían su propuesta para el próximo milenio, ¿no? Hicieron unos personajes icónicos que eran estos que acompañan la imagen, que son los supersónicos, y se supone que esta sería la realidad del año 2062, ¿no? Trajes metalizados, coches voladores, robotinas atendiéndonos a todos, y bueno, era la propuesta, la promesa que se hacía de cuál sería la perspectiva del futuro. Traigo esto a colación porque probablemente si uno habla con muchos corporativos hoy en las salas de redacción, dicen, bueno, necesitamos transformar una sala de redacción tradicional, como la que aparece en la imagen, si no estoy mal, es una del Heraldo en la época de Gabriel García Márquez, y le dijéramos a uno de estos corporativos, queremos una redacción del nuevo milenio, probablemente nos dirían una cosa como esta, ¿no? Plasmas, televisores, LEDs, luces, un espacio psicodélico, y probablemente la mayor diferencia que yo veo entre la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha es que en la imagen de la izquierda la gente se ve más contenta, ¿no? Creo que muchas veces las reflexiones o la manera como aproximamos esta realidad del nuevo milenio es un asunto más de objetos, de formas, de computadores, de software, y no de lo que realmente está cambiando en la era digital. Ahí traigo dos reflexiones. La primera es, bueno, esta idea de nuevos medios, si realmente está atada a la idea de nuevo milenio. Yo creo que es un primer concepto que debemos revisar, más si tenemos presente que el medio líder en América Latina, que es El Faro, el primer diario digital que se fundó, fue en el año 98, ya va por encima de los 15 años, entonces aquella idea de nuevos medios creo que vale la pena reevaluarla. La siguiente reflexión es qué es lo que ha cambiado con la llegada del nuevo milenio, y ahí es donde hago una idea general. Digamos, el monopolio de la información hasta hace pocos años era de los medios de comunicación. Los medios éramos como ese rey sol que tenía la verdad última de lo que sucedía. El ecosistema de la información hoy ha cambiado, como ustedes saben, las fuentes son generadoras de información, la sociedad a través de redes sociales de manera permanente está generando información. Hay nuevos especímenes en este ecosistema, no sé, el caso de las grandes filtraciones, volúmenes de información, el caso de Wikileaks y cosas similares, menos similares, se van produciendo, que son ya nuevos jugadores de negocio de la información, donde los medios de comunicación son uno más, ¿sí? Y eso, en esencia, genera unos cambios que a comienzos del siglo, con la crisis económica, en especial en Estados Unidos, pues generó una gran explosión dentro de las salas de redacción. Y ahí hay dos posibles lecturas. Una, que es la que varios hemos escuchado de estos profetas del mal, donde dice el periodismo está muerto, apague y vámonos, ¿no? Y hay otros que somos más optimistas y nos gusta ver el vaso medio lleno de la parte llena del vaso, perdón, y vemos en esto una oportunidad, como una suerte de Big Bang creativo, entre otras cosas porque es el momento, la oportunidad para articular el rol de los medios con la sociedad para generar un mayor flujo de información. Aquí voy a pasar a una siguiente reflexión, que es una suerte de metáfora sobre lo que yo siento ha sucedido en varias de nuestras redacciones. Y la metáfora es asumir, por ejemplo,
que nosotros no somos periodistas, sino que somos productores de vino. Si nosotros fuéramos productores de vino, seguramente estaríamos concentrados en discutir cuál es la mejor calidad de uva, cuál es la mejor cepa, cuál es el mejor clima, cuál es la mejor tierra para cultivar. Y no estaríamos dando discusiones sobre si la botella es ámbar o clara, o si la botella es alargada, o si tenemos que utilizar un empaque sofisticado. Y a veces yo creo que nuestras discusiones en las salas de redacción se han quedado en estos asuntos de forma, de si el contenedor de la información es un periódico o es un dispositivo que simule la experiencia del papel, o son los dispositivos móviles o los nuevos que seguramente vendrán, ¿no? Seguramente si fuéramos productores de vino, nuestra prioridad estaría en el contenido. De igual manera, pienso, si somos periodistas, nuestra materia prima es la información. A veces nos quedamos en muchas discusiones de forma y no del fondo de lo que corresponde a nuestra actividad. ¿Cuál es la diferencia de esta era? Y aquí pareciera que me fuera hacia otro lado, pero ya recojo las tres ideas de las que estaba hablando. La relación, la definición de las eras históricamente están marcadas por la relación del hombre con el tiempo y el espacio, ¿no? Si ustedes recuerdan, la imagen de la era industrial es tal vez la de la locomotora, y nadie está pensando en qué tipo de motor tenía esto, si era Caterpillar o era diésel o era vapor, no sé. ¿Sí? Lo que significó la locomotora era la posibilidad del ser humano de trasladarse en una distancia en un menor tiempo posible. De hecho, por eso los supersónicos, su nombre original es los hijos del jet, ¿no? Ahora, ¿eso qué tiene que ver con nosotros y con nuestro oficio? Esta es una imagen tomada de Amy Webb, que es una reconocida consultora de medios en Estados Unidos, y grafica lo que cada uno de estos medios tardó para llegar a una audiencia de 50 millones de personas. Según esta imagen, la radio tardó 38 años, la televisión 13 años, internet 4 años, y hoy sabemos que si tuviéramos una información con un potencial absolutamente viralizable, llegar a 50 millones de personas puede ser cuestión de segundos, ¿no? La pregunta es, ante este dinamismo, ¿qué tan preparados estamos nosotros? ¿Será que lucimos como este colega del lado izquierdo de la pantalla? Y ahí es precisamente donde surge la idea de hacer estas propuestas para el nuevo milenio, unos conceptos que hemos venido utilizando en las producciones de Conectas y recientemente en un espacio que hemos denominado Conectas Hub, que articula los esfuerzos que se han venido haciendo desde la iniciativa para el periodismo de investigación de las Américas, que es un proyecto del International Center for Journalism en alianza con Conectas, y las producciones propias que veníamos realizando en otros países y que nos ha permitido articular esfuerzos de más de 140 periodistas en 15 países de las Américas para hacer historias con alto impacto y con un valor interesante. La primera propuesta de la que nosotros hablamos es que estar en red es mucho más que Internet. Esta seguramente sería la imagen de muchos de nosotros hace algunos años como periodistas de investigación, ¿no? Unas personas casi ermitañas en la montaña, en las salas de redacción estábamos en un rincón llenos de papeles, no participábamos de los consejos de redacción, teníamos una agenda que solamente la conocía el director, y bueno, hay muchas razones de ser para eso, pero ese modelo ha cambiado y hoy probablemente el periodista de investigación luce más así. Es un periodista que entiende sus limitaciones, que comprende que las realidades son procesos complejos en los que necesita trabajar fuerte para lograr solamente una pequeña parte de esa realidad, y juntar esa pequeña parte de la realidad con otros es lo que permite articular de mejor manera una fotografía de la realidad para que la información llegue de mejor manera a la sociedad, ¿sí? Quizás el caso más emblemático, el ícono, digamos, la persona que más ejemplifica este tipo de trabajo es Yamina Semini, periodista costarricense, que ahorita es profesora de la Universidad de Columbia en Nueva York. Cuando ella recibió el premio de excelencia de la Fundación Gabriel García Márquez, menciona esta frase
que está en la presentación, ¿no? Los tiempos para los periodistas con su gran ego se acabaron. Ese periodista en modo lobo solitario, eso quiero gritarlo, ya no existe. Y si siguen así, no van a llegar a ninguna parte. Las nuevas generaciones de periodistas tienen que entender que si bien sus grandes referentes operaron así, eso ya no se puede avanzar en el mundo de hoy si no trabajamos en equipo. Primero entre nosotros los periodistas y luego con otras disciplinas, ¿sí? Ahí creo que hay un ejercicio interesante de mostrar qué es lo que ha pasado y seguramente, a mi juicio, la propuesta periodística que más ha evidenciado el potencial que tiene este trabajo colaborativo es el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, que es una organización basada en Washington con una operación global y que su más reciente publicación fue la revelación de los alcances del caso de Swiss Leaks como parte de una serie de cómo grandes fortunas han estado ocultas de los países en paraísos fiscales, historias que han tenido gran impacto, ¿sí? La siguiente reflexión, la siguiente propuesta para el periodismo en el nuevo milenio es este concepto de translocal. De hecho, esta es una idea que surgió en una conversación con Jaime Bello de la Fundación Nuevo Periodismo, y es cómo uno puede hacer zoom sobre las historias, ¿no? O sea, no es solamente el hecho local, sino cómo al jugar con ese lente sobre esa realidad puedo encontrar sus conexiones con fenómenos mucho más globales. El ejemplo que traigo para mostrar este concepto de translocal es esta historia desarrollada por una periodista en Azerbaiyán que encontró unos problemas con esta explotación minera en su ciudad y empezó a indagar qué más había detrás de esto en Azerbaiyán y encontró que detrás de esto lo que había era intereses de la familia presidencial de Azerbaiyán ocultos en el país de Panamá gracias a los esquemas de secreto que guarda este país, ¿sí? Entonces, esta periodista tuvo un precio muy alto que pagar porque pues, sus revelaciones la llevaron a la cárcel y es un caso también emblemático, pero muestra cómo la tenacidad de un colega sobre un hecho específico, conectándolo con una realidad más grande, le da una dimensión aún mayor a esa realidad y le permite a la sociedad comprender de mejor manera esa información. La tercera propuesta para el periodismo del nuevo milenio es este concepto que llamamos el teramundo, ¿no? Para muchos de las personas que nos están siguiendo, seguramente en sus escritorios están llenos de entes, documentos, informes, investigaciones, o sea, puede lucir como esta imagen, ¿no? Yo tuve la fortuna de tenerla muy valiosa en la revista Semana en Colombia, y de donde me retiré en el año 2012, 2013, y al retirarme de mi espacio salieron más de 30 cajas de documentos, ¿sí? Hoy toda esa información cabría en un dispositivo de este tamaño, y esto no tiene que ver solamente con un tema de optimización del espacio, sino que exige que los periodistas tengamos una habilidad, una capacidad especial para el procesamiento, el ordenamiento de esta información, para explorar esta información. Un caso que a mi juicio ejemplifica muy bien el manejo de estos grandes volúmenes de información es el valioso trabajo que están haciendo desde Perú los colegas de Ojo Público. Este fue el primer el gran reportaje, la primera gran investigación que ellos presentaron, que era el alcance de las cuentas juradas de los alcaldes, el patrimonio de los alcaldes electos en su país, un volumen de información gigantesco que siempre había estado ahí, pero que gracias al uso de herramientas digitales lograron procesarlo de tal manera que pudieron llevarlo a la sociedad y esta fue una información que tuvo un impacto muy alto. La siguiente propuesta es el tema de las nuevas narrativas, ¿no? Seguramente este podría ser el kit básico de un periodista en los años 70, en los años 80, ¿no? La máquina de escribir, el teléfono, el café, el cigarrillo, el sombrerito, digamos, todo hacía parte de la parafernalia con la que nos cubríamos, ¿no? Esto cambió rápidamente
hacia finales de los años 90 y a los periodistas se nos pedía andar con una cámara, con una grabadora, además de los equipos, y esta imagen obviamente ya luce vieja, ¿no? Porque cualquiera de los dispositivos que la mayoría de personas hoy tienen, un teléfono inteligente, hace las funciones de todo esto y mucho más, ¿sí? Ahora, el punto de las nuevas narrativas es, las nuevas narrativas deben estar en función de buenas historias, y aquí traigo un caso que es como uno de los íconos para hablar sobre el tema de visualización de información, y es el de este señor Snow, que no era periodista, era un científico, que tuvo un aporte muy importante en su momento cuando en Londres hubo una epidemia de cólera, y él lo que hizo fue ir en contravía de las hipótesis que estaban manejando las autoridades de su época. Para ese momento se decía que el cólera, perdón, se transmitía a través del aire, y la hipótesis del señor era que se transmitía a través del agua. Y lo que él hizo fue hacer un mapa y identificar cada uno de los puntos donde se habían presentado casos de cólera. Este fue su gran hallazgo, digamos, investigativo, y por esta vía logró identificar que había una red infectada. Llegaron a la fuente de esa agua, encontraron que alguien había dejado unos pañales de un bebé y estaban contaminando el agua. Pues el proceso fue relativamente sencillo: retirar eso y dar un tratamiento, ¿sí? Pero al punto donde voy es que la visualización de la información está en función de contar una historia, ¿no? Hoy seguramente podríamos hacer esto con este tipo de diagramas, utilizando epicentros de color, o podríamos utilizar este tipo de imágenes, o este tipo de mapas con conexiones, o podríamos utilizar imágenes como estas tridimensionales, o podríamos utilizar, si tenemos una versión antigua, pincitos como estos, o pines más modernos como estos, o utilizar imágenes térmicas como estas. Pero al final del día la historia sigue siendo la misma, la historia sigue siendo el corazón de nuestra actividad, y ahí es donde no debemos perder de perspectiva que todo este aparataje tecnológico está a merced, está en función de buenas historias, como lo ha dicho de manera reiterada periodistas que han venido trabajando esto en la región como una de sus líneas fuertes de trabajo, como es el caso de Olga Lucía Lozano, que fue una de las fundadoras de La Silla Vacía y ahora es consultora de medios. La siguiente propuesta para el próximo milenio es esta, ¿no? La idea de higiene digital. Esta imagen que propongo es porque en Colombia, de donde yo soy, los abuelos siempre le decían a uno con cierta nostalgia cómo recordaban en su niñez que en sus casas podían dormir con las puertas abiertas, ¿no? Yo creo que hoy cualquiera de las personas que está participando de este webinar y vive en un centro urbano en América Latina, a nadie se le ocurriría dormir con las puertas abiertas, y tal vez las puertas de nuestra residencia lucen más así, ¿no? Llena de cerrojos, claves, 3 llaves, etcétera, ¿no? Y es porque somos conscientes de que hay una exposición a gente que tiene capacidad de violentar esas puertas. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan conscientes somos en el mundo digital de lo mismo? ¿Sí? Yo creo que dentro de unos pocos años nuestros hijos o nuestros nietos van a tener mucha más información de nosotros, van a decir, oye, ese webinar que tú grabaste, tengo todas las informaciones previas que tuviste con Charles, con Horacio, todos los chats que cruzaste con él para coordinar, porque nuestra información está quedando ahí, ¿sí? Y nosotros estamos siendo bastante ingenuos en procesar, en manejar esa información, en tener cuidado de esa información. Ahora, esto cualquiera de los colegas dirá, no, pero es que esto es un asunto solamente de los que están haciendo investigaciones muy sofisticadas que involucran a la NSA, a la CIA o a temas terroristas o cosas de ese estilo. Este es un en Poza Rica, en Veracruz, ustedes saben
Veracruz es uno de los estados o el estado donde más violencia ha habido contra los periodistas en México. Lastimosamente, este es un diario, como ustedes ven la imagen, es las instalaciones de cualquier medio mediano, pequeño en América Latina. Este diario fue atacado por gente que no le gustaba su contenido, o sea, no tengo el detalle de qué tipo de información estaba trabajando este diario, pero no era la información que estaba poniendo a tambalear el gobierno, ni era información que estaba generando revelaciones globales, no, seguramente era información relevante para su comunidad. Los ataques vinieron de la forma habitual, rotura de vidrios, disparos de los vidrios. Los que estaban en contra del medio no se conformaron con esto, sino que también decidieron atacar los vehículos, decidieron quemar los vehículos, decidieron quemar la sede del medio, pero aún así, con todo esto, el medio podía mantenerse, ¿sí? Y finalmente el último ataque que hicieron fue sacarlo de circulación en el mundo digital. Es un medio que al no tener presencia hoy en el mundo digital, pues encuentra dificultades serias, ¿sí? Y esto no es un asunto de equipos muy sofisticados. Ten en cuenta, en Poza Rica, en Veracruz, no creo que haya unos hackers de una sofisticación tal para poder realizar este tipo de ataques, y sin embargo lograron bloquear este medio, y es algo que permanentemente estamos enfrentando las diferentes plataformas informativas. De hecho, Conectas, que ha venido articulando información de diferentes medios en la región, cada vez es más frecuente este tipo de ataques, y cada vez nos ha tocado aumentar y privilegiar más en nuestro presupuesto y en nuestra conciencia cómo generar protecciones para evitar que esa capacidad de daño, esa capacidad de la gente que quiere evitar que la información fluya, pues se imponga sobre el deseo que tenemos nosotros de que la información pueda llegar a más personas, ¿sí? La sexta propuesta con la que trabajamos nosotros, y que es y lo hemos enmarcado en esta idea de propuestas para el periodismo del nuevo milenio, es lo que un colega en Colombia, el director informativo de Vice Colombia, Juan Camilo Maldonado, llama como consumo inteligente de información. En muchas salas de redacción todavía existen este tipo de armatrostes donde se deposita la información de los diferentes medios. Y había casi un ritual que era, por cierto, muy agradable. Uno llegaba en la mañana, cogía los medios de la competencia, se sentaba en la sala de redacción, un buen café, y empezaba a pasar páginas a ver qué otras informaciones habían salido en otros lados, ¿no? Hoy hacer esto es imposible. Digamos, los medios, por un lado, no tienen la capacidad de tener todas las versiones de todos los medios, y segundo, es absurdo porque si uno trabaja con inteligencia, esto puede desarrollar un Feedly, puede utilizar cualquier tipo de fórmula tecnológica para capturar la información que realmente nos interesa a nosotros conocer. Si yo soy una persona que está cubriendo mi ciudad, entonces no solamente tengo la información de lo que están produciendo los otros colegas, sino también información de fuentes especializadas, la información de los cabildantes, la cuenta del alcalde, la cuenta de académicos que seguramente están produciendo información sobre la ciudad, y ahí tengo un universo de fuentes directas que me permiten estar enterado de primera mano en esta información. Ahora, el asunto no es solamente para cómo nos nutrimos de información, sino también cómo hacemos productos periodísticos a partir de esta información. Este es uno de los ejercicios, a mi juicio, más interesantes que fue presentado recientemente en Noruega el año pasado en la conferencia global de periodismo e investigación, en donde este grupo de periodistas, Bellingcat, y este periodista, Elliot Higgins, comprobó y confirmó, a partir del seguimiento o apoyado en gran medida en el uso de los comentarios y de la información que circulaba en redes sociales, ¿sí? Confirmó que en efecto
los misiles que habían sido no solo de equipos rusos, sino de todos los y esto lo tuvieron de imágenes, ¿no? En la red empezaron a ubicar en mapas para pues, saber dónde, cuál había sido el movimiento de esta maquinaria. Esta, por ejemplo, es una imagen que alguien iba por una carretera y se encontró con un aparato de estos, pues a todo el mundo le llama la atención, toman la imagen y la montan en sus redes sociales, y a partir de ahí ellos hacen bueno, los mismos que participaron en el operativo también se tomaban imágenes con este tipo de armamento, y a partir de ahí ellos empiezan a hacer la ubicación exacta de en dónde se dieron estas imágenes, qué días se dieron, y pudieron reconstruir la forma como se movieron estos equipos en la frontera, y ahí ya con herramientas más sofisticadas, identificando la trayectoria del viento, el recorrido que estaba haciendo el avión, pudieron confirmar su hipótesis periodística, y es que en efecto los misiles lo había disparado un tipo de tropas y no las que decían la versión oficial, ¿sí? Esto sin duda pues es una revelación de alto impacto, ¿sí? Y esto es precisamente lo que estamos trabajando en el Hub de Conectas, que lo definimos como un espacio que articula complicidades periodísticas, ¿sí? Si ustedes tienen oportunidad de ingresar, pueden entrar a nuestro sitio, que estoy escribiendo la dirección en este momento, perdón, es www. Este es nuestro sitio, pueden ingresar ahora, y si quieren más información sobre esta propuesta del Hub y las personas que están participando en él, pueden ingresar a esta dirección y ver más de lo que se está proponiendo desde ahí. La idea es consolidar una estrategia de producción permanente, regular, sostenible sobre historias de las Américas, ¿sí? Los participantes del Hub pueden desarrollar trabajos individuales, trabajos colaborativos, encuentran cómo ampliar el impacto de sus publicaciones, cómo fortalecer sus propias capacidades, cómo desarrollar nuevos proyectos. Y esto ha sido posible gracias a que en un mismo espacio nos encontramos colegas que están o estamos en proceso de consolidación de sus carreras, con colegas que ya tienen más experiencia sobre diferentes áreas y sirven como mentores o como acompañantes durante los procesos editoriales, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿en qué estamos? En estas reflexiones de las que estábamos hablando. Es un poco como en la era Lego, ¿no? La era, al principio, cuando las cosas van modificándose, toman la forma un poco de añoranza de lo que venía, ¿no? Los primeros carros de la Ford parecían como coches de caballos, ¿no? Y yo creo que hoy nuestra forma de hacer periodismo todavía se parece mucho a la forma que se hacía tradicionalmente, y estoy seguro que va a cambiar radicalmente el avance de este proceso. Ahora, el tema es no mirarlo con ingenuidad, no mirarlo con la perspectiva que podría tener un Spielberg o de pronto algún creativo que se le ocurra explorar nuevas vías, sino comprender que todo esto va a ir evolucionando a formas mucho más sofisticadas y en las que vale la pena estar. La invitación que nosotros hacemos desde Conectas es a una reflexión básica. Aquí tengo una imagen de Kodak. Si ustedes recuerdan, Kodak fue la gran multinacional de la imagen durante muchos años, ¿sí? Yo creo que si hace 20, 25 años a uno le decían le voy a regalar acciones de Kodak, uno diría, bueno, con esto ya garanticé mi futuro. Kodak tuvo un problema, no se actualizó, Kodak no aceptó el cambio, no lo creyó, no creyó que fuera para
ellos. Considero que ellos estaban a la verdad y que esa realidad no iba a transformarse. Y resulta que hoy cualquiera de estos aparaticos hace 1 millón de cosas más de lo que en su momento podían hacer sus rollos. Y es una compañía que fracasó, decidió quebrar, cerrar las puertas, no tenía más opción, ¿sí? La pregunta hoy, y es con lo que ya quiero ir cerrando para pasar a las preguntas que veo que ya están llegando, y es más un llamado, ¿no? Somos periodistas Kodak, o sea, cada uno de nosotros estamos asumiendo esta adaptación, las propuestas que nosotros hacemos desde Conectas, que están contenidas en esta presentación, que están también en un manual que trabajamos con el Centro Internacional para Periodistas y que se puede descargar en esta dirección. Ahí lo pueden encontrar. Contienen algunas ideas de cosas que realmente están cambiando en la forma de hacer periodismo, más allá de las cosas de forma, más allá de un nuevo equipo, más allá de un nuevo computador. La invitación de nosotros es a cambiar el chip, ¿no? A modificar el chip en nuestra mente, ¿sí? Entonces, ese es en esencia a lo que los invito y quedo atento a las preguntas y por supuesto cualquier comentario, contacto adicional que se requieran. Los invito a que sigan a Conectas a través de nuestras redes sociales, a través de Twitter en Conectas.org y Conectas Lab, y en Facebook a través de Conectas y Conectas Lab. Unas de estas redes son especializadas para periodistas y otras son en esencia para distribución de contenido. Entonces, Horacio y Frank, muchas gracias. Quedo abierto a las inquietudes y a las preguntas que haya de los colegas que están participando del webinar. Gracias Carlos Eduardo. Yo enseguida te hago una pregunta que es un poco curiosidad mía. Porque hablamos de periodismo de calidad, en el periodismo digital de calidad, que es de lo que se trata. Ustedes confeccionan piezas periodísticas fantásticas, pero el problema de fondo, el problema latente que siempre persigue el periodismo digital es cómo se financia, cómo se paga el periodismo de calidad. Yo creo que cualquier medio digital, ya sea el New York Times, desde el New York Times hasta el más pequeño, está enfrentando ese problema. Entonces mi pregunta directa para vos ¿es el periodismo digital un negocio o está llamado a ser gratuito? Yo creo que sí hay un espacio de cambio importante. La primera reflexión es, yo creo que el primer punto de crisis no es del periodismo, sino de las corporaciones periodísticas. Horacio y los amigos de la Universidad de la Florida lo saben muy bien porque en Estados Unidos las empresas periodísticas lograron tasas de retorno superiores al 30 o al 40%, o sea, como si fueran industrias petroleras, ¿sí? Cuando esas tasas bajaron de esos porcentajes tan desproporcionados, dejaron de ser negocios para las corporaciones. Las organizaciones periodísticas quedaron en manos de gerentes, muchos muy progresistas y muy interesados en hacer cosas de calidad, pero muchos otros, la única manera que evaluaban si un medio iba bien o mal era contra los números rojos o los números negros, sin importar el tipo de contenido. Y eso minó la credibilidad de los medios, de muchos de estos medios. Y a la hora de evaluar los activos, no pesaba lo mismo la credibilidad y su relación con sus comunidades como lo que pesaron, por ejemplo, muchos edificios y muchas construcciones que tenían estos edificios, estas corporaciones periodísticas, y la crisis de los medios terminó convirtiéndose en un paso de mano de organizaciones periodísticas a negocios de real estate. Hoy día, ¿cuál es mi reflexión? Yo creo que el modelo que estamos planteando desde Conectas apunta a periodistas que todavía mantienen o mantenemos este apostolado y consideramos que llevar información de manera oportuna y relevante sobre temas de interés públicos a la sociedad genera cambios, genera transformaciones.
De los 140 miembros del Connectas Hub, yo creo que el 90-95% hacen parte de organizaciones periodísticas, y aún con esas mismas organizaciones periodísticas se han hecho investigaciones de alto impacto que en el último año, en los últimos 2 años, han tenido múltiples reconocimientos en los diferentes escenarios del periodismo en las Américas. Yo creo que estamos explorando un modelo. La gran ventaja es que el New York Times, The Guardian y nosotros y cualquier otra propuesta en un medio regional o un medio nacional, estamos en el mismo punto de partida. La diferencia es que mover cualquiera de estas estructuras gigantescas es más difícil. Nosotros somos como pequeños animalitos en ese ecosistema, como diría Rosenthal Canmon Alves. Los grandes dinosaurios van a tardar mucho en poder dar un paso, en poder avanzar. Los que estamos, que son muchas las propuestas en América Latina, hay una ebullición de diferentes iniciativas, tenemos facilidad de adaptarnos y creo que si bien no es la respuesta última, en la colaboración, en el trabajo transfronterizo, en el trabajar uno con otros, hay parte de la solución. Yo quiero pasar a las preguntas y te ayudo un poco leyendo, porque la primera que apareció en pantalla fue la de Liceo de León. Un poco lo que estamos hablando. Él pregunta que si es bueno que los periodistas actuales también se formen en el mercadeo digital, la mercadotecnia digital. Yo creo que más que en el mercadeo digital, en el mercadeo en general. Y para nosotros, durante muchos años, nuestra labor como periodista llegaba hasta entregarle nuestro producto periodístico o a un editor o a un diseñador, ¿sí? De lo que sucedía de ahí para adelante nunca nos interesaba, solo queríamos ver el impacto posteriormente. Pero resulta que hoy sí nos toca participar de esa cadena, nos toca interesarnos en cómo queremos que nuestros contenidos, ese trabajo esforzado, juicioso, diligente que hemos hecho para encontrar verdades, llegue a los lugares donde queremos que llegue, genere influencia, ¿sí? Y ahí es donde pues nos toca meternos en ese mundo del mercadeo, que es una forma de decirlo, o al mundo de la distribución de los contenidos, que es uno de los grandes potenciales que precisamente tiene la era digital, cómo llegar a más personas en el menor tiempo posible, que nosotros consideramos fundamentales como cambio, como factor de cambio para nuestras sociedades. Sí, y si miras a José Luis López Aguirre, pregunta el tema de los robots o de los algoritmos que redactan noticias y que a veces sustituyen a los periodistas. Tiene dos partes su pregunta. Esa, que qué opinas sobre el robot journalism, y también pregunta cómo aprovechar el big data en el nuevo periodismo. Son dos preguntas que son complementarias a mi juicio. La primera, cambios que se van a dar, ¿sí? Yo no conozco el detalle de cómo haya sido esa discusión, pero me imagino que los fotógrafos que antes trabajaban en las redacciones y llegaron las cámaras digitales generaron una resistencia, ¿sí? Lo mismo sucedió con quienes levantaban estos periódicos con las letricas en plomo y llegaron los computadores y eso se prescindió. Me imagino que generaron resistencia y dirían que eso estaba mal, que eso no funcionaba. Producir información a través de algoritmos, que hoy suena casi herético, ¿sí? Yo creo que es posible, porque hay muchas informaciones que es analizar precisamente la data que hay y ponerla de una manera ordenada, ¿sí? Sucede, por ejemplo, con estadísticas deportivas, con el mismo reporte del clima, con determinados tipos de informaciones. Bueno, Waze, por ejemplo, la aplicación que uno utiliza para saber por qué ruta se mueve uno o no, pues obviamente tiene un factor de comunidad, de crowd sourcing implícito, pero al final es un algoritmo que va indicando cuál es una mejor ruta que otra. Y hoy hace parte de las cosas que vamos asumiendo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que no va a poder hacer ese algoritmo nunca? ¿Sí? Y es hacer
historias y periodismo de calidad. Y ese es precisamente el diferenciador para los que trabajamos como periodistas de investigación, porque consideramos que es la información relevante, es la información que necesitan las sociedades. Eso no lo puede determinar una máquina, no lo puede determinar un robot, necesita unos procesos editoriales de búsqueda de información, de valoración de esa información, de jerarquización de esa información, de publicación y de transmisión de esa información. Entonces yo creo que eso va a ayudar a limpiar, como todo lo que las herramientas nuevas ayudan a limpiar y a facilitar mucho trabajo y a permitir que los periodistas que están interesados en hacer historias en profundidad se concentren ahí y que su trabajo de hecho adquiera más valor porque es precisamente algo que no puede hacer un robot. Sí, mi ex compañera de BBC América Latina, Andrea Machaín de Paraguay, pregunta, ¿qué papel ocupa la credibilidad en este mundo, en este nuevo manejo informativo del que tú has hablado? Andrea, un gusto saludarte. Hemos tenido oportunidad de trabajar con Andrea y con los colegas de FOPEP, que es una organización que viene fortaleciéndose nuevamente y teniendo un impulso grande en este país que tanto lo necesita. Sin duda la credibilidad es el key factor, ¿no? Es lo que determina un cambio, es el valor agregado principal que tiene el producto periodístico. Si no hay esa credibilidad es insípido, ¿no? Es nada, ¿sí? Es un anuncio, es un cartel. Entonces, trabajar precisamente, empiezas y en publicaciones y en realizaciones que refuerzan esa credibilidad en las investigaciones y en los trabajos que se realizan, pues es el llamado que hacemos desde Conectas y que en la región lo vienen haciendo. Sí, y si te fijas, Joel Cortés habla de los medios tradicionales, los conglomerados de medios tradicionales, cuál es su futuro en los próximos años, y habla de que hay bancos, de que hay una tendencia a que bancos y fondos de inversión sean propietarios de medios. O sea, está hablando un poco de tal vez concentración de medios o conglomerados de medios respaldados por grupos financieros con cierto tipo de intereses. Sí, en América Latina en general hay un panorama de alta concentración en la propiedad de los medios. Colombia es uno de los países emblemáticos de esa situación. Solamente tiene dos canales nacionales, dos periódicos de alcance nacional, una sola revista, en un país donde tiene unas complejidades sociales, unas complejidades históricas, donde casi que después, debajo de cada piedra, uno puede encontrar una buena historia, ¿no? Y aún así, es un modelo que ha logrado mantenerse por años, pero que cada vez más va perdiendo fortaleza. Yo creo que la llegada, la irrupción de propuestas que vienen desde diferentes frentes, desde periodistas que han cubierto espectáculo, otros que han cubierto deportes, otros que han cubierto información, otros que se han dedicado a la denuncia pura y dura, otros que se han dedicado al análisis de datos. O sea, todo esto está enriqueciendo el panorama de la información desde los medios de comunicación. En esa misma diapositiva con la que comenzábamos, donde me refería a los medios como ese gran rey sol que ya hoy es disperso con la sociedad, con otras fuentes de información, los mismos medios de comunicación ya cada vez son más desagregados, ¿no? Y el factor clave, volviendo a la pregunta de Andrea anteriormente, tiene que ver con la credibilidad. La credibilidad es lo que va haciendo que esos medios, por más pequeños que sean, por más, entre comillas, marginales que comiencen, van ganando su espacio dentro de sus audiencias precisamente por el tipo de contenido que manejan. Sí, entonces Andrés Bosa aborda un tema que siempre se discute en estos webinars, que cómo a él le preocupa que en las universidades se esté priorizando los conocimientos en software y tecnología sobre las habilidades típicas del periodismo tradicional, digamos, como la escritura, la investigación concienzuda. Entonces, pero ¿cómo podríamos asegurarnos
de que no se pierdan de perspectiva estas habilidades que diferencian a un periodista de un informático o un analista de datos. Sí, yo creo que una forma de tratar de asegurarnos, entre comillas, es que organizaciones como la CIR, que tienen una fortaleza regional tan importante, el Centro Digital, que tiene una capacidad de convocatoria alta, cada vez haya más proximidad con las universidades, ¿no? Desafortunadamente no sucede en todas las facultades de comunicación, pero sí en un grueso hay una desconexión absoluta de lo que es hacer periodismo y de lo que se enseña en las escuelas de periodismo. Y se van acogiendo cosas como moda, entonces ahora se habla de periodismo de datos, entonces es un asunto de comprar máquinas, software y bueno, y esto en función de qué historias, dónde está la historia y todas las personas que han sido reconocidas, digamos, como grandes ejemplos de producciones periodísticas utilizando datos, siempre concluyen que a esto, a los datos hay que ponerle los zapatos del periodista en la calle, o si no, no logras historias, no logras las historias que necesitan transformar nuestra sociedad. Entonces, sí es un error quedarse con una sola parte de la fórmula, ¿no? Bien, Carlos Eduardo, yo creo que vamos a ir las preguntas de Jorge A. Sánchez Vargas y de Pedro González, que pueden ser dos caras de la misma pregunta. Primero, él habla otra vez de los empresarios que concentran medios y que tienen otros intereses, por ejemplo, en bancos, en autos, en licores, etcétera. ¿Cómo pueden entrar a financiar estos nuevos medios? Y Pedro también habla sobre los gobiernos y las instituciones públicas que subvencionan a veces a los medios. Yo te repito, creo que me parece que esas dos preguntas, esas dos inquietudes se pueden resumir en una, a la que le puedes dar Sí, respuesta ahora. hay un debate grande ahorita y es sobre la producción de contenido que venga de alguna manera esponsoreado o que tenga algún tipo de auspicio en alguna parte de su cadena, ¿sí? Y es un debate grande, yo creo que es un debate importante, valioso para dar. Eh, eh, y yo creo que depende cómo se construyan esos firewall entre recursos y contenidos, ¿sí? Cuando uno abre uno de estos medios emblemáticos de New York Times, uno confía que la página de anuncios está totalmente separada de la página de contenido editorial y uno no encuentra raro que haya un anuncio de una minera y al lado pueda haber una denuncia sobre esa minera o sobre ese mismo tema, ¿sí? Obviamente el tema económico es una variable fundamental pues, para poder continuar con cualquier emprendimiento y cada vez, digamos, estos recursos entran a sumarse más en la parte de producción periodística, hacer, digamos, más directos sus lazos. Yo creo que la ética con que se manejan estos recursos está dado por la transparencia, también cómo se comuniquen, de dónde y cómo se están manejando estas fuentes de recursos y si influyen o no alguna parte de ese contenido o alguna parte del enfoque de ese contenido. Es una realidad y es parte de los debates que generan precisamente los cambios del periodismo en el nuevo milenio. Ronald Mendoza pregunta que si la especialización en una temática específica puede facilitar el hallazgo de un modelo de negocio para los medios. Y en el caso de Conectas, no sé, me gustaría saber también si Conectas podés considerarlo vos como una plataforma también especializada en periodismo de investigación. Sí, es una buena pregunta. Hay diferentes formas de especialización, ¿sí? Una es temática y todos los gurús sobre nuevos emprendimientos coinciden en que es mejor no ser generalistas, sino ser productores de información específica, ¿sí? Bien sea por área geográfica o por área temática. Me explico, es mejor apuntarle a un medio hiperlocal que a un medio nacional. Es mejor apuntarle a un área temática específica que uno maneje, no sé, energía, infraestructura, deportes,
que un área de cobertura general. Hay casos muy exitosos que mezclan las dos. Uno de estos es La Silla Vacía en Colombia. Tiene muy claro su foco, su temática, es el poder en Colombia. Tiene muy delimitado su área geográfica y el tipo de temas que va a trabajar. En el caso nuestro, nosotros tenemos un alcance regional, buscamos un alcance regional y tenemos la convicción de que el periodismo de calidad sobre diferentes temáticas genera comunidades en otro tipo de audiencias y lo hemos visto a raíz de los impactos que han venido teniendo las historias. Es un mercado, por decirlo así, más difícil, pareciera en algunos momentos como nadar en contracorriente, pero las señales y los resultados que estamos teniendo en el avance nos permiten seguir confiados que esta apuesta a desarrollar periodismo de calidad utilizando técnicas de investigación periodística en la realización de informes de profundidad hace una diferencia. Sí, y entonces, a ver, Roberto Orlando Vargas quiere saber cuánto tiempo crees vos que le quedan a los medios, periódicos universales, dice, y periódicos populares y periódicos gratuitos en Latinoamérica. Sí, ahí hay una suerte de paradoja de lo que ha sucedido en América Latina en particular, porque la gran apuesta que de manera general han hecho los medios impresos para sobrevivir es los diarios populares, muchos de ellos de una cuestionable calidad, muchos de ellos de una cuestionable razón de ser en la construcción del bien público. Eh, la lógica que para mí le da razón de ser a estos diarios populares es, por ejemplo, si uno tiene una panadería donde hace unas tortas muy, muy especiales, pero a un costo muy alto, y para poder sostener ese producto plus, pues tiene que hacer un pan mucho más económico y mucho más asequible para la gente. Esa sería la lógica que para mí habría detrás de tener este tipo de diarios. O sea, que el producto económico financia el producto costoso, financia el contenido plus. Pero aquí lo que ha habido es una fuga masiva de esos capitales. O sea, los productos económicos están sirviendo para enriquecer a los dueños, lo cual es legítimo también dentro de una economía capitalista. Pero ese revenue, esa utilidad que se obtiene de ahí, no se está traduciendo en mejor periodismo, en los productos premium, en los productos plus. Entonces, yo creo que es un modelo que tiene muchas patas sueltas y que en cualquier momento puede fallar. Bien, esta es la última pregunta. Ahí hay posiblemente otros participantes que quieran mantener contacto contigo. Le puedes escribir tu mail o está ahí mismo en la pantalla. La última pregunta tiene que ver con lo que dice Juan Carlos Álvarez, que retoma el tema sobre la educación o la formación de los nuevos periodistas. Y es que él dice algo que me parece muy fundamental, y es que la vocación es lo más importante, ¿verdad? Y entonces, si no se tiene vocación, no importa el tipo de formación, no va a haber ningún resultado. Y esto viene a colación porque está al lado mío aquí Ana Paula Macías, que es una joven estudiante de periodismo del Tecnológico de Monterrey, una universidad que cuesta, que su anualidad es cara, para muy cara, creo que es una de las más caras de América Latina, y está estudiando periodismo y está invirtiendo su carrera en el periodismo. Entonces, me gustaría que vos elaboraras un poquito sobre eso, sobre lo que es la vocación, sobre el lugar que ocupa la vocación en la educación del periodismo. Sí, hay siempre el debate grande y no resuelto entre los que consideran el periodismo una profesión o los que consideran el periodismo un oficio, ¿sí? Pero cualquiera de las dos que sea la mirada, sin duda es una actividad que sin mística no tiene valor, ¿sí? Sin mística el periodismo es llenar de tinta papel o llenar los sites de información, pero no es lo que mueve el corazón del periodista, que es poder
llevar de manera oportuna, de manera pertinente, información relevante de interés público para que la gente pueda tomar sociedades y de esa forma aportar en algo para que la sociedad pues tenga un nivel de bienestar mejor. Muy bien. Gracias, Carlos Eduardo Huertas. Has sido muy gentil y generoso con tu tiempo. Hemos disfrutado tu presentación. No sé si el doctor Frank Mora, allá en el Centro para Latinoamérica y el Caribe de FIU, está todavía ahí y quiere darnos unas palabras de despedida. Sí, estoy aquí. Gracias, Horacio, y por supuesto gracias a ti, Carlos, por la presentación y a todos aquellos que nos acompañan. Simplemente quiero recordarles que la próxima webinar es el martes, el 1 de marzo, que nos estamos acompañando a la CIP, y es el último webinar de este ciclo, y va a ser con la periodista venezolana Marjolie Mateos, que nos va a hablar un poco sobre los medios sociales y el tráfico en la web. Finalmente, solo para también anunciar, Horacio, que el 1 y el 2 de abril, el Centro y la Facultad de Periodismo de FIU va a estar presentando su Media Party, que es el evento periodístico que hacemos sobre tecnología digital. Van a haber 3 elementos o componentes de narrativa, la realidad virtual y animación. El año pasado realmente fue muy bien atendido y una excelente participación en el workshop que tuvimos, así que espero que algunos puedan acompañarnos para ese evento. Con eso, Horacio, Carlos, te agradezco también otra vez la participación y a todos aquellos que nos acompañan y por supuesto por la alianza que tenemos con la CIP. Regreso a ti, Horacio. Gracias, doctor. Ha sido muy amable. Sería bueno que si quiere puede poner un webpage aquí en el chat, doctor Frank Mora, para las personas que puedan, si no asistir, por lo menos seguir y enterarse de esa actividad que se parece, por lo que usted dijo, que va a estar muy interesante. Carlos Eduardo, mientras tanto, despide la transmisión, por favor. Muchas gracias, Horacio, muchas gracias a Frank Mora, a los amigos del Centro Digital de la Sociedad Interamericana de Prensa, a los aliados de la Universidad Internacional de Florida y a todos los que hacen posible este tipo de esfuerzos en donde se suman diferentes visiones y yo creo que hacen posible seguir hablando, sumando ideas, sumando esfuerzos en función de esto que nos apasiona, que es el periodismo. Entonces, muchas gracias. Tienen los datos de contacto nuestros. Espero que este nutrido grupo de colegas que nos ha acompañado nos pueda seguir también a través de las redes sociales y por esa vía también estar en contacto para nuevas cosas. Hasta luego. Bueno, muchas gracias.